Ok, ésteres. Son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o aromáticos a través de un puente de oxígeno. Son compuestos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales hidrocarbonados. Sus propiedades físicas es que son líquidos, volátiles, ligeros y flamables. Son solubles en alcoholes y disolventes orgánicos. Sus puntos de ebullición son más bajos que el de los alcoholes y tienen una hibridación de sp3 en el oxígeno. Sus propiedades químicas es que tiene muy poca reactividad, tiene lenta oxidación en contacto con aire, en la que se forman preóxidos. Cuando se destila, un éter es peligroso, pues puede dar lugar a explosiones el residuo. Nomenclatura. Número 1. Indicar el número de átomos de carbono usando los prefijos met, et, prop y but. Número 2. Indicar el oxígeno entre los carbonos. Dividir al éter en el lado que tiene menos y más carbonos al lado del oxígeno. 3. Donde la cadena es más corta, agregar el prefijo oxi, mientras en la más larga el prefijo es ano. Tenemos dos reacciones, que es la deshidratación de alcoholes y a partir de alcoholatos. Los ácidos carboxílicos constituyen en un grupo de compuestos característicos por un grupo funcional llamado carboxilo o carboxílicos. Se encuentran en la naturaleza, destacándose como ácido metaniónico, también llamado como ácido fórmico. Su nomenclatura de los ácidos carboxílicos, cuando el grupo carboxilo está en función principal, se antepone con la palabra ácido al nombre de hidrocarburo correspondiente acabado con oico, como se muestra en la imagen. Cuando en el compuesto hay 3 o más grupos de COOH, en caso de los ácidos cíclicos, se utiliza el sufijo carboxílico. Sus propiedades químicas son que están determinados en un grupo carbonílico que sufren casi todas las reacciones de pérdida de protón o reemplazo del grupo OH, por otro grupo. Propiedades físicas son solubilidad, permite la formación de puentes de hidrógeno entre molécula y de ácido carboxílico como moléculas de agua. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia del doble puente de hidrógeno. Los ácidos carboxílicos reaccionan a todos los alcoholes en presencia de un catalizador ácido, formando ésteres y agua. Sus usos son como utilizados en las industrias, como la farmacéutica, como aditivos para la fabricación de medicamentos y base a vitamina C, o alimentaria en procesos de refrescos y elaboración de aditivos. Ok, las amidas. Las amidas son sustancias que además del grupo carbonilo, presentan en su estructura el grupo amino que es NH2. La nomenclatura, la regla 1, las amidas se nombran como derivados de los ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico del ácido por amida. Son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. La regla 2 es que las amidas actúan como sustituyentes cuando en la molécula hay grupos prioritarios. En este caso, preceden el nombre de la cadena principal y se nombran como carbamol, así como estamos viendo en los ejemplos. Las propiedades físicas de las amidas es que todas son incoloras o inodoras, son neutras, los puntos de fusión y ebullición son bastante menores, son sustancias básicas, presentan reacciones de neutralización con los ácidos y forman sales de alquilamonio y se presentan en forma de sólidos cristalinos. Sus usos son como aminoácidos, proteínas, vitaminas, están presentes en el ADN y en el ARN, tienen uso en la industria farmacéutica y en la industria del nylon. Las reacciones comunes es la transposición de Beckmann, donde se forma una lactama, y la reacción de Schotten-Baumann, donde se usa un halogenuro de aquilo. Y las reacciones de obtención es con cloro o bromo y un álcali. Se degradan a amina con un carbono menos, degradación de Hofmann.
Por último, yo voy a explicar lo que son las cetonas, que como cetonas la conocemos por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Bueno, bien sabemos que es diferente a un aldehído. Su fórmula es similar, pero es diferente. Las reacciones de obtención y las comunes es la oxidación de alcoholes, acilación de Friedrich-Crafts y la hidratación de alquinos. Las propiedades físicas y químicas, bueno, se puede decir que el punto de ebullición, que es un punto de ebullición de una cetona, aumenta según se incrementa el tamaño de la molécula. La solubilidad tiene una influencia en la capacidad de estas moléculas para aceptar hidrógenos en su átomo de oxígeno y así formar enlaces de hidrógeno con el agua. La acidez, gracias a su grupo carbonilo, las cetonas poseen muy buena naturaleza ácida. La reactividad las cetonas forman gran parte de un número de reacciones orgánicas. En la parte de abajo podemos ver algunos de sus usos o bien cómo se ven representados en la naturaleza a nivel microscópico. Y tenemos un ejemplo que es la butona, ciclohexona, testosterona, que bien ahí también podemos explicar lo que es la nomenclatura, que como bien sabemos su terminación es ona, como bien la cetona. Bueno, yo les voy a explicar los tipos de isómeros. El primero es la isomería estructural, la cual es la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. La isomería de posición. La isomería de función, que es la misma fórmula y esqueleto, pero diferentes grupos funcionales. La isomería espacial, que se presenta con enlaces dobles, pero hay dos sustituyentes diferentes que pueden estar en el mismo plano doble, por arriba o por abajo. La isomería óptica tiene un carbono, 4 sustituyentes diferentes y se convierte en un átomo ópticamente. Ok, polímeros. Los polímeros se forman por la unión de un gran número de moléculas de bajo peso molecular, denominadas monómeros. Los plásticos son un ejemplo de polímeros. Características generales de un polímero. Tienen bajo punto de fusión que permite procesarlo fácilmente para darle forma. Tienen baja densidad, lo cual los hace útiles en industrias como la automóvil por ser productos ligeros. Tienen pobre conductividad eléctrica y térmica, permiten usarlos como aislantes. Y tienen poca reactividad química. Esto permite tenerlos en contacto con alimentos sin riesgo. Ok, la nomenclatura basada en la estructura. Un polímero, según la IUPAC, se nombra de acuerdo a la mínima unidad representativa constituida que la forma la CRU y que debe ser seleccionada de acuerdo a unos criterios que muy esquemáticamente resumidos así. Número 1. El nombre del polímero responde a poli, seguido del nombre de la CRU, entre paréntesis, poli, nombre de CRU. Si la CRU está formada por varias subunidades, se nombran todas y cada una de ellas. Se define como subunidad al trozo o cadena que puede ser nombrada según la nomenclatura de la IUPAC para compuestos orgánicos. 2. La CRU se escribe de izquierda a derecha, comenzando por la subunidad de mayor prioridad. Y 3. Se da orden a la prioridad. Existen dos reacciones, que es la polimerización por adición o en cadena y la polimerización por condensación o etapas. Igual existen los códigos de identificación de resinas del plástico, como están en los ejemplos. Bueno, profesor, con esto damos como concluida nuestra presentación. Espero que le haya gustado y muchas gracias.